Con la gracia de Dios vamos a meditar esta tarde sobre la muerte. Entremos de cabeza en el asunto. ¿Qué es la muerte? La muerte, hermanos, es un misterio que no se explica y que no se explica por la biología. No se reduce al deterioro físico, no se resuelve en los componentes que la preceden y que la preparan. En realidad, el misterio de la muerte es la irrupción en nosotros de la vida eterna. Y es de esta vida de la que Santa Teresita hablaba cuando decía, hablando de su muerte, no muero, entro en la vida. La muerte es un misterio, y diremos más, es un misterio de libertad, de doble libertad. De libertad por parte de Dios, que viene hacia nosotros, y también de libertad por parte nuestra, que acogemos a Dios. La muerte es una cita entre dos personas libres. Cuando hemos entendido que el momento de nuestra muerte es una cita, incluso habría que decir una cita amorosa entre Dios y nosotros, entonces es cuando nos abrimos al verdadero misterio de la muerte. Porque la muerte es una decisión libre por parte de Dios que viene a nuestro encuentro. Aunque Dios ahí se sirva de causas segundas, y desde el punto de vista humano, esas causas segundas sean un cúmulo de circunstancias que hace que nos muramos, mediante la enfermedad o mediante el accidente. Pero en realidad Dios gobierna todas esas causas segundas sin falsearlas. Cómo lo hace es un misterio que se nos escapa. Pero sabemos que nada escapa de la mano del Señor, como escucharemos en el Salmo responsorial de hoy: en tus manos están mis azares. Mis azares. Si no hubiera salido de casa, si no hubiera cogido el coche, si no hubiera fumado tanto, si no tal, si no, en tus manos están mis azares, dice el salmista. El designio de amor que Él tiene sobre cada uno de nosotros pasa a través de toda esa serie de causas segundas que son las que, desde el punto de vista humano, producen la muerte. Pero el momento de nuestra muerte sigue siendo un misterio de libre decisión divina y también de libre respuesta humana. Por eso, todo pronóstico sobre la muerte, entendámonos, sobre el momento de la muerte, es profundamente anticristiano. Incluso desde el punto de vista médico, calcular el tiempo que queda por vivir es algo muy, muy atrevido. Los médicos serios, al decir serios me refiero que además de competentes, tienen una buena filosofía, una buena visión de las cosas y del hombre. Los médicos serios, en este sentido, evitan cualquier pronóstico sobre la muerte, salvo entre ellos y a título de pura hipótesis clínica, pero de pura hipótesis. El pronóstico sobre la fecha de la muerte no debe formar parte en absoluto del discurso que se dirige al enfermo, aunque éste lo pida. ¿Cuánto tiempo me queda, doctor? Hay una película que a mí me gustó mucho, Mi vida sin mí, y está basada en eso, ¿no? Un poco que a una mujer le dicen: te queda tanto de vida, tienes un cáncer, es total.
aunque el enfermo lo pida, yo entiendo que el médico no debe darle un pronóstico sobre la fecha de su muerte, sobre cuánto le queda de vida, porque metafísicamente hablando es algo impredecible, puesto que depende, insisto, de la libertad de Dios y de la libertad del hombre. La complejidad del organismo humano es tal y su unión con el alma tan profunda que es muy atrevido y muy imprudente hacer un pronóstico cronológico sobre la muerte. Recuerdo la historia de Santa Catalina de Siena, no, de su madre. Sabéis que cuando Catalina de Siena era joven, murió a los 33 años, por lo tanto me estaré refiriendo a lo mejor a cuando ella tenía 18, 19, 20 años. Su madre se puso muy enferma y murió, por lo menos aparentemente, humanamente hablando, murió. Y Santa Catalina se puso a rezarle al Señor con muchísima fe y le dijo: Señor, tú me habías dicho que no moriría sin recibir los sacramentos, tal, casi peleándose con el Señor para que volviera a la vida. Y el Señor le dijo: la voy a volver a la vida, pero su alma va a quedar tan apegada a su cuerpo que después le va a costar morir muchísimo. Y así fue. La madre de Santa Catalina de Siena, que había tenido 23 hijos, si no recuerdo mal, enterró a su hija Catalina. Y después tardó muchísimo, muchísimo en morirse. Y ella misma lo decía: se ve que mi alma se ha quedado tan apegada al cuerpo que no se puede marchar. Para una mirada creyente, el carácter imprevisible de la muerte procede del hecho de que ésta es un misterio de libertad y de amor de Dios hacia nosotros. Y es Él, es Dios, quien establece la hora del encuentro definitivo. Como decía San Juan de la Cruz: acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Pero fijémonos bien en lo que dice San Juan de la Cruz: acaba ya si quieres. Si quieres, porque depende de ti. Depende de ti que tú rompas esta tenue tela que nos separa todavía para el encuentro cara a cara. No hay que intentar conocer el día de nuestra muerte. No hay que intentar calcular lo que nos queda de vida. Lo que tenemos que hacer es estar preparados para una cita con Dios, que llegará cuando Él quiera. ¿Y cómo se hace esto de estar preparados para la cita con Dios? Pues acogiendo cada día la gracia que el Señor nos da en ese día, viviendo el presente como el lugar de encuentro con Dios. Y si yo vivo cada día de mi vida, día a día, como una ocasión de encuentro con Dios, pues cuando llegue el encuentro cara a cara, estaré preparado para ello. Dios nos puede dar esa cita de repente, en el momento más inesperado. Él mismo dijo en el Evangelio que Él vendría como un ladrón, o sea, como alguien que no sabes cuándo va a venir. Pero la muerte no es solo un misterio porque dependa de la libertad de Dios, sino porque depende también de la libertad del hombre. Depende del enfermo. El enfermo es libre frente a la muerte. Por supuesto que nos morimos de enfermedad o de accidente y que nos morimos aunque no queramos. Pero sin embargo, de una manera muy real, nos morimos cuando aceptamos morir. Hay un misterio de consentimiento, un último acto de libertad por parte del hombre
que responde a la llamada de Dios y va a su cita. Me decía un capellán que había trabajado muchos años en un hospital de cancerosos, que algunas personas, como rechazan la muerte, pues lo que hacen es prolongar agonías interminables, porque sencillamente no están listos. Y como Dios es tan misericordioso, no quiere llegar hasta que el hombre no esté listo para que lo pueda salvar, aunque sea por los pelos. Y cuando algunos enfermos aplazan, como diremos a continuación, determinadas tareas espirituales que tienen que hacer y que Dios está esperando que haga para poder llevárselos, y ellos se resisten a aplazarlas, pues lo único que consiguen es prolongar unas agonías interminables. Y en el momento en que hacen, espiritualmente hablando, lo que hay que hacer, en ese momento sobreviene la muerte, porque ya están preparados. Es un misterio de la misericordia de Dios. Mirad, parece ser que hoy en día, no sé si en todos, pero en algunos hospitales, pues cuando un enfermo tiene una enfermedad que no tiene solución, pues le envían al psiquiatra para que le comunique el psiquiatra que su enfermedad no tiene remedio y que, en fin, con buenas palabras le diga que se va a morir de esa enfermedad. Me impresionó mucho la historia que me contó un sacerdote con el que estuve no hace mucho, de una mujer humilde de un pueblo de Soria, una mujer con los estudios primarios escasamente, leer, escribir, las 4 reglas, nada más, que había estado durante varios años cuidándole a él y a otros 2 sacerdotes, vivían 3 sacerdotes juntos en una casa, y esta mujer vivía con ellos y llevaba la casa y les hacía todo. Y pues bien, esta mujer empezó al final de su vida un largo calvario de enfermedades, y ya ingresada, llegó el momento en que el psiquiatra fue a verla para decirle que su enfermedad no tenía remedio. Ella le contestó: ya lo sé, y estoy esperando a que el Señor me llame y me tome en sus brazos. El psiquiatra se quedó con los ojos así a cuadros y le dijo: ¿no tiene miedo? No, hombre, sé a dónde voy. El psiquiatra le dijo: señora, ¿puedo pedirle un favor? ¿Puedo darle un beso? Claro. ¿Y puedo volver a verla en otros momentos? Es que me ha desarmado. Esta mujer, que se llamaba Evelia, le dijo: venga cuando quiera. Esta mujer, en su comportamiento, expresó maravillosamente bien pues lo que es la muerte para un cristiano. La muerte es el momento en el que somos alcanzados por la gracia redentora de la salvación de Cristo, en el que somos supremamente alcanzados, porque alcanzados estamos ya desde el día de nuestro bautismo. En ese último instante de nuestra vida, la gracia de Cristo se focaliza como a través de una lupa y se concentra en un último asalto para hacer que caigamos en la vida eterna, no en la condenación, sino en la bienaventuranza. Porque eso es lo que Dios está haciendo toda nuestra vida. Nos ha creado para llevarnos al cielo. No ha creado ni a un solo hombre para que vaya al infierno. Pero claro, el ir al cielo o al infierno depende de nosotros. Y Dios está toda la vida intentando cazar a cada hombre para el cielo. Y la muerte es el último asalto de la gracia de Dios para llevarnos al cielo.
Pero para que eso ocurra, como eso depende de nosotros, pues el Señor espera de cada uno de nosotros un acto de abandono a su amor. Lo que suele retrasar la muerte suele ser siempre una falta de abandono al amor. Por ejemplo, un perdón que no se quiere otorgar o que no se quiere recibir. A veces algunas personas, para morirse, esperan a recibir una palabra de reconciliación, una palabra de perdón que les resulta indispensable para la paz de su alma, la cual es el clima en el que podrán abandonarse a Dios confiando en su amor. Este sacerdote que trabajó en el Hospital de Cancerosos me decía que recordaba el caso de una mujer relativamente joven, que tenía una pésima relación con su padre. Es que no podía ver al padre, había ahí historias de cuando fuera, ¿no? Y las que fueran, no vienen ahora al caso. El caso es que no soportaba a su padre. Y su padre iba a verlo, iba a verla. Y llegó un día en que ella le dijo al padre: papá, qué guapo que estás, qué corbata más bonita que llevas, tal cual. Lo recibió bien. Esa misma noche murió. Le faltaba eso. Le faltaba dar ese gesto de reconciliación, de paz hacia su padre. Hubiera pasado entre ellos dos lo que hubieran pasado. En cuanto lo dio, se murió. Porque ya estaba madura para ir al cielo. Solo le faltaba ese acto de abandono al amor, en este caso concreto a través de la relación con su padre. Santa Teresa de Jesús decía: no nos moriremos de muerte, nos moriremos de vida. Nos morimos porque la vida eterna irrumpe en nosotros, pero así con toda su fuerza. Y entonces ya es tan fuerte esa irrupción que ya caemos en la vida eterna. El sacerdote que trabajó en el Hospital de Cancerosos escribe: eso es lo que tantas veces constaté con los enfermos a los que acompañaba. Cuando de repente les veía cambiar, volverse pacientes, dulces, comprensivos, perder toda agresividad, solía ser el signo de que se hallaban cerca del momento final. Su cambio era la señal de que el Señor ya venía a buscarles. A medida que uno se va acercando a la muerte y por tanto a la entrada en la vida eterna, se produce como una especie de concentración de la acción de la gracia sobre la persona que se va a morir. Esta presión creciente de la gracia en su corazón se suele traducir por una serie de gestos, de actitudes, de palabras que a sus allegados les resulta fácil detectar y que van, añado yo, por el camino de la dulzura, de la paz, de la reconciliación. Esa es la señal. En cambio, sigue diciendo él, aquellos poquísimos a los que uno ve endurecerse no consiguen morirse. Su muerte se transforma en un combate terrible, precisamente porque Dios quiere salvarlos y para ello necesita que salgan de un estado de cerrazón espiritual al amor. Entramos aquí en el misterio de los últimos instantes de la vida. No sabemos lo que pasa en ellos. Cuando el combate parece ser muy tenebroso, visto desde fuera, deja presagiar la posibilidad de la condenación. La posibilidad, aunque nunca la certeza. En efecto, al mismo tiempo se percibe igualmente la acción,
la presión de la gracia de Dios. Aquellos que se endurecen empiezan a estar en el infierno, porque el infierno es la dureza con respecto al amor. Espero que a ninguno de vosotros, al escuchar estas cosas, se le ocurra la funesta idea de decir, sí, pues yo lo que voy a hacer es a endurecerme para no morirme nunca, ¿no? Hombre, no, que nadie haga eso, porque morirnos nos vamos a morir. Y si te endureces, lo que va a ocurrir es que te vas a condenar. Luego, no hagamos el indio. No hagamos el indio. Preparémonos a la muerte perdonando a todos y pidiendo perdón a quien tengamos que pedir perdón y estando bien con todo el mundo. Y esos que dicen, es que eso cómo se puede perdonar, pero qué monsergas son eso de cómo se puede perdonar. ¿Qué te han hecho? ¿Te han llevado a Auschwitz? Pues hasta en Auschwitz se puede perdonar. Perdonó Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Perdonó San Maximiliano Kolbe. ¿Tú no puedes perdonar? ¿Vas a morirte de marquesa ofendida? Siempre marquesa ofendida. Pongámonos serios con nosotros mismos en estas cuestiones porque nos jugamos mucho. Nos jugamos la salvación eterna. Porque ahí, mirad, al final es esta la elección, endurecerse o abandonarse. Me abandono al amor, y si me abandono al amor, perdono todo, y pido perdón si tengo que pedirlo. O si me endurezco, pues me pongo yo así, como digo yo, de marquesa ofendida, ¿no? De que, en fin, todo el mundo me debe y no me paga, ¿no? Y esto, ¡qué barbaridad! Pues por ese camino iríamos muy mal. Que el Señor nos libre de entrar por ese camino. El desafío espiritual que plantea el momento de la muerte es el de dar cumplimiento a las palabras que el Señor dijo a Abraham y que en ese momento nos dirá a cada uno de nosotros. Esas palabras son: sal de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Sal de tu tierra. ¿Cuál es mi tierra? Mi tierra es este cuerpo, es el cuerpo que está hecho de tierra, según dice el libro del Génesis, de polvo de la tierra. Por lo tanto, sal de tu tierra, sal de la casa de tus padres. ¿Cuál es la casa de tus padres? ¿El piso que me regalaron mis padres? No, hombre, no. La casa de tus padres, la casa que te han dado tus padres, es esta vida terrena, corporal, que Dios te ha dado a través de tus padres. Y cuando llega el momento de la muerte, Dios dice: venga, va, sal de esa casa, sal de esa tierra, vente conmigo. Ese es el desafío espiritual de la hora de la muerte. ¿Y de qué es cuestión? Pues es cuestión de fe, de esperanza y de caridad. De creer que la llamada de Dios es siempre para bien, porque Dios es amor, de esperar que Él cumplirá su palabra y me resucitará en el último día y me dará la vida eterna, y por lo tanto, confiando, esperando en Él y amándole a Él, pues salir, en vez de aferrarse ahí, no, que no me quiero ir. La muerte es como una mudanza, como cambiarse de piso. Siempre hay alguna Mary Flowers de esas que, ¡ay, mi piso! Como mi casa. Y no quiere cambiar de piso. Pero bueno, ¿te vas o no te vas?
¿Cambias de piso o no cambias de piso? Se descompone nuestra morada terrenal, dice San Pablo, y adquirimos una morada eterna en el cielo. Pues hombre, pues hay que hacer la mudanza, pues uno tiene que dejar su casa. De eso se trata. Santa Teresita murió diciendo: Dios mío, os amo. Dios mío, os amo. Fiándose de Dios en ese último momento, entregándose a su amor. La muerte contradice todo un sueño de omnipotencia que tiene la medicina actual, como si la medicina tuviera como meta hacer al hombre inmortal, lo cual no es en absoluto cierto. Algunos médicos, no todos, gracias a Dios, pero algunos médicos consideran la muerte como un fracaso espantoso y no consiguen asumirla bien. Y eso puede provocar en ellos comportamientos éticos absolutamente opuestos, pero que responden a una misma lógica, que es la del rechazo de la muerte. Esos comportamientos opuestos pueden ir desde la terapia de mantenimiento artificial, o sea, te mantenemos vivo como sea, con 50.000 aparatos ahí enchufados a 50.000 aparatos, pero venga, o al contrario, la eutanasia. Pero en el fondo lo que subyace aquí es un problema de orgullo, es una rabia por no poder hacer al hombre inmortal. La meta del médico tiene que ser tratar la enfermedad, tratarla para ver si la puede curar, si se puede curar, pero en realidad tratarla. Hubo un médico cristiano protestante del siglo XVI, Ambroise Paré, que decía con toda humildad: yo los trato, Dios los cura. A un buen médico le hemos de pedir que trate nuestra enfermedad. Él la tratará para ver si nos curamos, para hacer todo lo posible para que nos curemos. Pero, como decía este buen médico, yo los trato, Dios los cura. La curación también sigue siendo un misterio. Hay que renunciar a ese sueño de omnipotencia. Somos mortales y nos tenemos que morir. Por lo tanto, no hemos de pretender negar o saltar por encima de esta realidad. Es importante distinguir entre la muerte clínica y la muerte metafísica. La muerte de la que hablamos los cristianos es la muerte metafísica, o sea, la separación del alma y del cuerpo. Uno se muere cuando el alma se separa del cuerpo. Metafísicamente hablando es así. O sea que es del verbo ser en sentido fuerte así, porque la metafísica es la ciencia del ser. Es así. Sin embargo, el concepto de muerte clínica, lo que los médicos y la sociedad entiende por muerte, pues es una determinación aproximada de la muerte real, que es la muerte metafísica. La muerte clínica se determina mediante criterios clínicos y jurídicos que son convencionales y que van variando según los nuevos conocimientos de la medicina y según también la sensibilidad jurídica, las preocupaciones del legislador. Para declarar muerta a una persona, pues ahora hace falta, no sé lo que hace falta en España, pero en España hace falta X cosas, en Francia a lo mejor alguna otra, en el Reino Unido a lo mejor alguna otra, en otro sitio alguna otra. La muerte clínica
es un concepto variable que se basa en conocimientos médicos y en la legislación vigente. La muerte real es la separación del alma y del cuerpo, es lo que llamamos la muerte metafísica. Esta distinción es importante porque, mirad, entre la muerte clínica y la muerte metafísica hay un espacio de tiempo que puede ser más o menos largo. Más o menos largo. Por eso, en el momento de la muerte, la Iglesia pide a los cristianos que recen en torno al agonizante, no solamente hasta el momento en que da señales clínicas de muerte, sino incluso después. O sea, si sacamos aquí el ritual de la unción de enfermos y donde vienen las oraciones por los moribundos, veremos que la Iglesia nos dice: mientras el enfermo está en la agonía, vayan diciéndose estas oraciones. Cuando el enfermo ha muerto, no dice la Iglesia: dejen ya de rezar que ya se ha muerto. No, no, no. Dice: sigan rezando. Sigan rezando. Que los ángeles de Dios salgan a tu encuentro, que los santos vayan a tu encuentro, que te reciban. Sigan rezando. ¿Por qué dice la Iglesia esto? Porque la Iglesia es consciente de ese misterio, que es la diferencia entre la muerte clínica y la muerte real. Curiosamente, el rostro del fallecido en el momento de la muerte clínica, pues a menudo sigue siendo un rostro torturado, sobre todo si ha sufrido mucho. Y, sin embargo, en el tiempo que sigue, el rostro cambia y la expresión, la mayoría de las veces, se hace apacible, lo cual quiere decir que sucede algo después de la muerte clínica. Y por eso la Iglesia, a las personas que acompañan al moribundo, les dice: rezad por él mientras está en agonía, y cuando se haya muerto, seguid rezando por él. Seguid rezando, porque siguen pasando cosas. Es curioso, pero de las 20 y pocas, me parece, fotografías que tenemos de Santa Teresita, en la que está más favorecida es la fotografía una vez muerta. Porque Teresita tuvo una vida difícil. Ella sufrió mucho espiritualmente y para morirse también físicamente. En todas sus fotografías, por ejemplo en esta que tenemos aquí, hay como un cierto aire de tristeza, de melancolía, y la fotografía que tomaron de ella una vez fallecida, en esa fotografía es donde su rostro expresa una mayor paz, a pesar de que tuvo una agonía de mucho sufrimiento también físico. El lapso de tiempo que va entre la muerte clínica y la muerte real, o muerte metafísica, es muy difícil de determinar. La Iglesia nunca se ha pronunciado al respecto y además es posible, casi lo más seguro, que varíe mucho de una persona a otra. Una mística francesa, cuyo proceso de beatificación está en marcha, pues al parecer habría tenido revelaciones privadas de Cristo en relación a este asunto, y según ella, ese tiempo podría ir desde media hora hasta unas 7 horas. Ya sabemos que las revelaciones privadas no son de fe, es decir, que nadie está obligado a creerse las revelaciones privadas, aunque se canonice a la persona que las haya recibido. Por eso todas las visiones
de todos los santos, Santa Teresa de Jesús, Santa Catalina de Siena, de todas esas visiones, nadie está obligado a creérselas. Pero bueno, yo lo digo por si acaso, en cualquier caso, para que oremos por las personas que van a fallecer, y una vez que han fallecido, que clínicamente han fallecido, sigamos orando, porque ahí, en ese tiempo, pueden pasar muchas cosas. En este sentido, también quiero decir que hay que pedirle a la medicina, a los médicos, que ayuden al que se va a morir a que sufra lo menos posible, a evitar el dolor en la medida de lo posible, para ayudarles a poder asumir la propia muerte con lucidez. Cuando el dolor es muy fuerte, suele invadir por completo el alma de uno. Y entonces eso no facilita el que uno pues asuma lo que tiene que asumir en ese momento, que es la llegada del Señor por la muerte, y haga ese acto de abandono al amor de Dios. Por eso la medicina puede ayudar mucho, ayudar evitando el dolor o disminuyendo el dolor, pero sin quitar la conciencia. Y los médicos que me escuchan, pues saben ellos que hay determinados fármacos o cócteles de fármacos que son preferibles a otros en este sentido. Y en este sentido, desde el punto de vista cristiano, es lo que la Iglesia pide a los médicos, que ayuden al moribundo quitándole todo el dolor que sea posible quitarle, pero sin quitarle la conciencia, sin aturdirlo. Porque eso que algunas personas desean, que es morirse sin darse cuenta, pero vamos a ver, pero hombre, o sea, encontrarte con el que más amas sin darte cuenta, ¿no? Oye, qué maravilloso, ¿eh? ¡Viva el amor! Encontrarte con el que más te ama sin darte cuenta. No, hombre, no, dándote cuenta, porque es un abrazo de amor. Precisamente esto que estoy diciendo va en el sentido de ayudarnos a realizar bien el último acto de libertad. El último acto de nuestra libertad es importantísimo porque él va a sellar nuestro destino eterno. Con ese acto quedará claro si hemos aceptado el amor y nos hemos abandonado a él, o al contrario, nos hemos endurecido y hemos rechazado el amor. Por lo tanto, mediante ese último acto de libertad, decidiremos nuestra salvación o, Dios no lo permita, nuestra condenación. Se suele decir que aquellos que mueren en estado de pecado mortal van al infierno. Eso es cierto con tal de que se adhieran a su pecado mortal tanto que lo conviertan en un pecado contra el Espíritu Santo. La persona que está en pecado mortal es una persona que ha rechazado el amor de Dios, pero lo ha rechazado en una de sus consecuencias, en una de sus exigencias expresadas por un mandamiento, contra el cual ha pecado gravemente. Pero eso no significa que esa persona haya rechazado por completo la totalidad del amor que Dios le tiene. Por eso digo que es correcto decir que si uno muere en pecado mortal va al infierno,
pero explicando, matizando, que si uno muere en pecado mortal, adhiriendo a ese pecado mortal de tal manera que se identifica con él y lo convierte en un pecado contra el Espíritu Santo, es decir, contra la verdad y contra el amor, escritos ambos con mayúscula. Entonces, esa persona va al infierno, está clarísimo. El acto mismo de la condenación consiste en un no al amor de Dios en cuanto tal, considerado en su fuente, y no ya simplemente a través de tal o cual de sus consecuencias. La condenación se identifica con el pecado de Satanás, es decir, con un acto de orgullo demoníaco extremo. La condenación es el pecado contra el Espíritu Santo, del cual dijo el Señor que no se puede perdonar. Ya no se trata, por lo tanto, de una culpa de debilidad, sino de un pecado de orgullo, porque solo el orgullo, que está en la raíz de todo pecado, es el que nos puede condenar. Es decir, uno se condena si muere en pecado mortal y adhiere a su pecado mortal como diciendo, pues sí señor, y lo he hecho, y no me arrepiento, porque sí, porque... ¡Ale ahí, valiente, chulo! ¡Ale! Ese se condena. Porque adhiere a su pecado mortal de tal manera que lo convierte en un pecado contra el Espíritu Santo. Porque es una negación del amor. Se está encontrando con Dios que le está diciendo, eso que has hecho está muy mal, pero yo te perdono. Y dice, oh, ¿me tienes tú que perdonar? No tienes nada que perdonarme, porque yo eso lo he hecho y lo volvería a hacer. Pues vale, Dios ya no puede hacer más. Dios ya no puede hacer más. Porque es que esa persona le está cerrando la puerta al amor de Dios que llega para perdonarle. Es evidente que cuanto más hemos entrado en la lógica del pecado, cuanto más hemos bajado por la pendiente del pecado, pues más caminamos hacia la condenación. Porque, es decir, se equivocaría por completo quien dijera, bueno, pues yo aunque viva en pecado, pero yo cuando llegue el último momento, yo entonces le diré al Señor, Señor, perdóname, y el Señor me perdonará. Efectivamente, si en el último momento le dices, por sinvergüenza que haya sido, Señor, perdóname, el Señor te perdonará. Eso es verdad. Pero claro, si uno se pone en la pendiente del pecado, las tendencias de la carne llevan al odio a Dios, dice la carta a los Romanos. Uno dice, yo peco porque soy débil, es que es mi debilidad. Y yo no, pero yo no odio a Dios, Yo es que soy débil, pero en fin, como me gusta mi debilidad, pues, amigo, mira lo que dice la palabra de Dios. Las tendencias de la carne llevan al odio a Dios. Tú cedes a tu pecado por debilidad. Cuando empiezas a ceder, no odias a Dios. Pero si tú sigues cediendo sin arrepentirte nunca, porque otra cosa es que te arrepientas 500 veces y caigas 500 veces y a la 501 te vuelvas a arrepentir. Eso es diferente. Estoy hablando de quien se entregara a una vida de pecado, sin arrepentirse nunca, dejando el arrepentimiento para el último momento. Amigo, debajo de todas las serpientes que nos tientan, de las 7 serpientes que ya hemos estudiado
en este año pasado, los 7 pecados capitales. Debajo de las 7 está la peor de todas, que es el orgullo, y que se esconde. Si tú cedes a cualquiera de ellas, a la gula, a la pereza, a la envidia, a la lujuria, a la avaricia, etcétera, debajo de cada una de esas está la peor, que es el orgullo. Y al final el orgullo te hace decir, pues ¿qué pasa? Yo soy así y no tengo por qué arrepentirme. Vale, ya te has condenado. Por lo tanto, que a nadie se le ocurra, ya sé que a ninguno de vosotros, por la gracia de Dios, se le va a ocurrir eso, se le ocurra la insensatez de decir, yo vivo a mi aire y ya cuando llegue el último momento diré, Señor, perdóname, y el Señor me perdonará. Efectivamente, si lo dices desde tu corazón, el Señor te perdonará. Lo que pasa es que a medida que te abandonas al pecado, aumentan las probabilidades de que en el último momento no digas eso, sino que digas, pues ¿qué pasa? Yo soy así y no tengo por qué arrepentirme. Y entonces, pues mira, ya lo habríamos fastidiado todo. No hemos de contemplar el acto último de nuestra libertad como desconectado de nuestra vida anterior. O sea, yo estoy toda mi vida enfadado con todo el mundo. Enfadado, todo el mundo me debe y no me paga, ¿no? Tal. Y al final, en el último momento, seré manso y humilde de corazón y me abriré al amor. Oye, o sea, eso es como el que dice, voy con un coche a 200 por hora, directo a la pared, pero cuando falten 5 metros, frenaré, daré la vuelta y diré, era de broma, yo en realidad no soy así. Yo no lo haría. Yo no lo haría. Si al final lo que nos va a salvar es la humildad de abandonarnos al amor, pues empecemos por intentar ser humildes ya y por intentar abandonarnos al amor ya. Y no lo dejemos para el último acto de nuestra libertad, porque eso es como el arbolito que crece torcido, torcido, ¿y qué quieres? Que en el último momento, ¡pum!, se endereza de golpe. ¡Hombre! Va a ser difícil. Mirad, es muy probable, casi seguro, yo creo que sí, que en el momento de la muerte viene el Señor en persona a nuestro encuentro. San Pedro, en su primera carta, tiene unos pasajes misteriosos que os voy a leer. Dice así, pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. San Pedro, en esta su primera carta, no dice solo que Cristo descendió a los infiernos para buscar a todos los justos que le habían precedido e introducirles en el paraíso. San Pedro, además de eso, dice algo mucho más misterioso sobre lo que no se ha reflexionado con mucha profundidad todavía. Dice que Dios, que Cristo, ha ido a anunciar la buena nueva a las almas de aquellos que se habían negado a creer en los tiempos de Noé y que fueron tragados por el diluvio. Esto es algo extremadamente oscuro y misterioso,
porque da a entender que Cristo va a predicar para intentar convertir a los muertos, por tanto, a personas que ya han realizado su último acto de libertad y que en consecuencia están ya establecidas en su destino eterno. Por otro lado, también tenemos la impresión de que Cristo va a predicar a personas que se negaron a creer y que por tanto se han condenado. Y no se ve cómo, en tal caso, Cristo podría hacerles volver por su descenso a los infiernos. ¿Qué querrá decir? Creo que en este pasaje oscuro de su epístola, San Pedro lo que quiere decir es que en el misterio pascual de la muerte y resurrección de Cristo, Cristo alcanza mediante su gracia a todo hombre en su muerte. Ha ofrecido la salvación incluso a unos hombres que rechazaron en ciertos puntos la voluntad de Dios en tiempos de Noé. Y que por lo tanto esto quiere decir que Cristo ofrece la salvación a todo hombre, aunque haya sido un hombre que ha rechazado la voluntad de Dios en determinados puntos. ¿Y cuándo ofrece Cristo su salvación a estos hombres? Pues justamente en la hora de la muerte. En este último y misterioso encuentro, el Señor desvela su amor hacia todo hombre. San Pedro, de hecho, habla como de una última evangelización que concerniría a los muertos. Dice, incluso a los muertos ha sido anunciada la buena nueva para que, juzgados en la carne según los hombres, vivan en el Espíritu según Dios. Lo dice en el capítulo siguiente de esta misma primera carta. Todo esto, en el fondo, ¿qué quiere decir? Quiere decir algo muy bello. Quiere decir que Dios hace lo imposible para que no se pierda ningún hombre. A lo mejor en ese tiempo que va desde la muerte clínica a la muerte real, pues el Señor en persona sale al encuentro de cada hombre, porque para Él cada hombre es precioso, para Él cada hombre es precioso. Lo ha amado por sí mismo, lo ha creado por amor, lo ha creado para llevarlo al cielo. Y que tal vez ahí, en ese espacio de tiempo, el Señor en persona le hace una última evangelización a cada persona para suscitar la conversión, para que en ese último acto de libertad esa persona se pueda abandonar al amor. Ya sabéis, no recuerdo ahora qué santa era la que estaba muy preocupada por la suerte de una persona que se había suicidado, que se había tirado de un puente abajo, no sé qué tal, y el Señor le dijo, entre el puente y el suelo está mi misericordia. Ojo, Dios no da por perdido a nadie y por lo tanto es muy posible que estos pasajes misteriosos de la primera carta de Pedro pues nos estén diciendo esto, que el Señor, Él en persona, sale al encuentro de cada hombre para evangelizarle, porque a lo mejor pues todos los curas que se ha encontrado en su vida y todos los cristianos que se ha encontrado en su vida han sido torpes y no lo han sabido evangelizar bien,
O a lo mejor lo han hecho bien, pero él se ha resistido, pero como Dios lo ama tanto, pues no quiere darlo por perdido. Y por lo tanto, Cristo en persona va ahí para suscitar ese último acto de abandono al amor, para que ese hombre pueda ser salvado. En fin, os leo el testimonio de algunos santos, hablando del momento de la muerte. San Cipriano de Cartago escribe: qué contrasentido y qué desviación es no someterse inmediatamente al imperio de la voluntad del Señor cuando Él nos llama para salir de este mundo. Nos resistimos y luchamos, somos conducidos a la presencia del Señor como unos siervos rebeldes, con tristeza y aflicción, y partimos de este mundo forzados por una ley necesaria, no por la sumisión de nuestra voluntad, y pretendemos que nos honre con el premio celestial aquel a cuya presencia llegamos por la fuerza. O sea, como esos críos cuando se ponen enrabietados, no quiero, y al final el papá y la mamá, los de ahora no lo sé, pero los de antes lo hacían, le pegan un par de bofetadas, lo cogen de la mano y lo arrastran a donde tiene que ir, ¿no? Y va ahí. Hombre, llegar a la presencia del Señor así parece poco estético, por lo menos, ¿no? Poco estético. San Gregorio Nacianceno, hablando de la muerte de un hermano suyo, hace una oración y dice: no permita, Señor, que en la hora de nuestra muerte, desesperados y sin acordarnos de ti, nos sintamos como arrancados y expulsados de este mundo, como suele acontecer con los hombres que viven entregados a los placeres de esta vida, sino que, por el contrario, alegres y bien dispuestos, lleguemos a la vida eterna y feliz en Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Claro, o sea, ya que nos tenemos que cambiar de casa, pues hombre, no hagamos un drama de salir de la casa que dejamos, ¿no? Pues ya sabemos que tenemos que salir, ¿no? Pues que cuando llegue el momento, pues salgamos. Hombre, que nos cueste salir, pues eso es normal que nos cueste salir, claro que sí, pero vamos, pero no incrementemos nosotros la dificultad. Santa Teresita, en el acto de ofrenda al amor misericordioso de Dios que ella hizo, pues una de las cosas que le pide es ser invadida por el amor misericordioso de Dios, para que a partir de ese momento ella viva y muera de amor, y que, dice ella, que llegado el momento de la muerte, mi alma se alce sin demora al eterno abrazo de tu amor misericordioso. Puesto que sé que eres tú que estás viniendo y que tú eres solo amor y misericordia y que vienes a abrazarme, pues hombre, que me alce sin demora para recibir tu abrazo. Que el Señor nos lo conceda. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.